Muy buenos días. Hoy continuaremos con el curso de campos electromagnéticos y biocampos. Continuaremos analizando el modelo de línea de transmisión. El día de hoy analizaremos la ecuación de línea aplicada al modelo del axón, mejor conocida también como the cable equation. Tenemos la ecuación de línea para el axón. Vamos a suponer que tenemos en el interior de un conductor vamos a modelar nuestro modelo fisiológico de axón como si tuviéramos un conductor externo y tenemos acá la membrana en la cual aplicaremos una señal de voltaje. Analizaremos cómo se propaga esa señal de voltaje a través de ese axón, a través de las ecuaciones de línea de transmisión. El modelo de ecuación del cable es utilizado para modelar el fenómeno de subumbral en el interior de la membrana. Subumbral quiere decir que el voltaje aplicado en el interior de la membrana no supera el umbral para realizar la propagación del potencial de acción. Sin embargo, se observa un fenómeno de propagación de voltaje en el interior de la membrana, en el interior de la célula, el cual evaluaremos con este modelo de línea de transmisión. Entonces, tenemos que nuestro modelo circuital ahora cambia a el siguiente modelo, en el cual incluimos una resistencia del espacio intracelular, una resistencia del espacio extracelular, la resistencia de la membrana, el voltaje de equilibrio de la membrana y la capacitancia de la membrana. Entonces, lo que haremos es acomodar nuestro modelo de línea de transmisión al modelo de ecuación al modelo de parámetros distribuidos que se utiliza para modelar el axón. Entonces, bajo esta premisa, nosotros tenemos que el modelo del cable para el axón está dado por la siguiente configuración. Entonces tenemos nuestro axón. Este axón va a tener un diámetro D. Perdón, no es un diámetro, se trata del radio. Vamos a modelarlo con el radio. Un radio D. Y vamos a considerar los parámetros distribuidos de nuestro modelo. Entonces tenemos una resistencia en el espacio intracelular, llamaremos RI. Consideraremos una capacitancia C sub M correspondiente a la membrana, una resistencia en el espacio extracelular RO y una conductancia R sub M desde el espacio extracelular hacia el espacio intracelular. Y este es un modelo que se repite de manera infinitesimal por tratarse de un modelo de parámetros distribuidos. ¿Sí? Ahora, lo único que tenemos que hacer es identificar cuáles de estos parámetros coinciden con nuestros parámetros de línea de transmisión. Entonces, tenemos unas consideraciones
Este modelo fue planteado por Weber en 1873 y la primera consideración es que se trata de un cable cilíndrico de radio de sub O. Vamos a considerar adicionalmente que la corriente fluye solamente en dirección Z, es decir, en la dirección del axón. Y también consideraremos que el potencial solo depende de Z en las coordenadas espaciales. Puede depender del tiempo también, pero solamente de Z en las coordenadas espaciales. Teniendo en cuenta estas consideraciones, pasaremos a identificar de nuestro modelo de línea de transmisión convencional, el cual incluye una resistencia, una inductancia, una conductancia y una capacitancia. Tenemos G de Z, C de Z, L de Z y R de Z. ¿Cuáles de estas cantidades se acoplan a mi nuevo modelo? Entonces resulta que yo tengo que en el axón no voy a considerar propagaciones de corrientes altas, por lo que puedo considerar que no hay una conductancia, una inductancia equivalente en nuestro circuito. Puedo expresar esa inductancia por unidad de longitud. RZ sería la resistividad que tiene la propagación de la corriente en dirección Z. Entonces esa la podemos expresar como la suma de la resistencia en el espacio intracelular más la resistencia en el espacio extracelular. Tenemos que C de Z es igual al C sub M, capacitancia de la membrana, y el G de Z, por ser una conductancia, la vamos a expresar como el inverso de la resistencia de la membrana. ¿Sí? Una vez identificados nuestros parámetros, acoplamos estos parámetros en la ecuación de la telegrafía, la cual ya habíamos deducido anteriormente. Entonces tengo que ecuación de la telegrafía Entonces tomaremos los parámetros identificados y los reemplazaremos en la ecuación de la telegrafía, donde L de Z será 0, G de Z será 1 sobre Rm y así respectivamente todos los demás. Una vez aplicada la ecuación de la telegrafía a nuestros nuevos parámetros, encontramos que la ecuación que define el comportamiento del voltaje en el axón, en el fenómeno de subumbral o ecuación del cable, está dada por 1 sobre RI más RO, es decir, resistencia en el espacio intracelular más la resistencia en el espacio extracelular, por la segunda derivada del voltaje con respecto a Z, es igual a el voltaje sobre la resistencia de la membrana más la capacitancia de la membrana por el cambio en el voltaje con respecto al tiempo.
Esta es nuestra ecuación del cable. A partir de esa ecuación, nosotros podemos deducir unos parámetros. Vamos a cambiar los nombres de los siguientes coeficientes y vamos a nombrar esta ecuación como menos lambda cuadrado derivada segunda del voltaje con respecto a Z igual, más tau derivada del voltaje con respecto al tiempo más el voltaje igual a 0. ¿Sí? Reescribimos esta ecuación en estos términos, donde lambda va a ser igual a la raíz de la resistencia de la membrana sobre resistencia intracelular más resistencia en espacio extracelular. Y a este parámetro se le llamará longitud característica de la señal. Y tenemos a tau, que sería igual a la resistencia de la membrana por la capacitancia de la membrana, y esta se conoce como la constante de propagación o constante de tiempo. ¿Sí? Entonces, estos dos parámetros definen el comportamiento del voltaje y la corriente en el interior de la célula. En muchas ocasiones se define a la corriente de la membrana como el voltaje sobre la resistencia de la membrana más la capacitancia de la membrana por la derivada del voltaje con respecto al tiempo, y a esto se le conoce como la corriente iónica. ¿Sí? Este es otro modelo de la ecuación del cable, pero para efectos de este curso nosotros trabajaremos más que todo con la ecuación del cable original, que es esta. Una vez con esto terminamos la deducción de esta ecuación, ahora pasaremos a observar el comportamiento de esta ecuación en su solución. Entonces tenemos las consideraciones realizadas por Weber en el modelo, la deducción de la ecuación y de los diferentes parámetros de la ecuación. Ahora vamos a evaluar cómo es la respuesta en el estado estable. Resulta que nosotros aplicaremos en el interior de la membrana, en el interior de la célula, un estímulo, una corriente. Al aplicar esa corriente pondremos unos puntos de medición en diferentes posiciones en dirección Z del axón. Y evaluaremos cómo son los diferentes voltajes. Entonces acá podemos observar cómo es la caída del potencial a medida que nos alejamos en el eje Z. Cuando aplicamos un escalón de corriente de esta forma, el fenómeno que obtenemos es que a medida que transcurre el tiempo, ese escalón va a hacer que aumente de manera progresiva el voltaje en la membrana. Esto también se observa en tiempo, como que va cambiando el voltaje, y esto depende también de la constante propia de la membrana, que es el lambda. Tenemos el siguiente efecto. Cuando estamos aplicando voltaje, observamos una subida del voltaje, y a medida que desaparece el voltaje, empezamos a observar cómo es el decaimiento de esta señal, pero con una forma de onda diferente. Siempre obedeciendo al tiempo o a la constante de tiempo, así como si se tratara de un capacitor. Entonces, vamos a aplicar un estímulo.
En el primer instante se va a observar un aumento en el potencial, se va a ir observando un aumento progresivo en ese potencial y cómo se va distribuyendo ese potencial a través de la longitud de la membrana. Una vez alcanzamos el periodo de estabilización y apagamos el estímulo, vamos a observar un decaimiento en el voltaje que se le aplicó a la membrana hasta llegar a su estado de reposo. Estos son algunos de los parámetros medidos en diferentes especies. Por ejemplo, para el calamar gigante tenemos diámetros de axón de hasta 500 micrómetros. Este es el axón, en la naturaleza del axón que tiene el mayor diámetro y con el que se han hecho muchos de los estudios de bioelectromagnetismo que se han reportado en la actualidad. Tenemos langostas y cangrejos. También se han hecho estudios con estos animales. Tenemos las longitudes de onda características de estos axones. Recuerden que la longitud de onda característica depende de la resistencia de la membrana y de la resistencia del espacio intracelular más el espacio extracelular. Tenemos la constante de tiempo, que es igual a la capacitancia por la resistencia de la membrana, perdón, en letras minúsculas, para no confundirlos, C sub M y R sub M. Y tenemos las resistencias específicas de la membrana y la capacitancia específica de la membrana para diferentes especies. Esos parámetros dependen de la especie, dependen del tejido biológico que se esté evaluando. Es decir, que para nosotros los humanos vamos a tener valores diferentes de estos valores, de estas propiedades. En esta tablita se describe pues con mayor detalle a qué corresponde cada una de esas características. Con esto damos por finalizado esta clase. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.